Solo al fin. Al menos eso pensé al principio, pero el gusto no duró mucho, ya que el problema de la compañía, deseada o no, es que terminas acostumbrándote a ella. Y cuando ésta se ausenta, es entonces que descubres la parte aburrida de la privacidad. Y empiezas a meditar si en verdad era tan mala la compañía. Digo, no era real, pero era bastante real para mí. Para bien o para mal, ahora estaba de acuerdo. Y estaba decidido a quedarme así. El truco es mantener la mente distraída, con videojuegos o con cómics que nunca antes había leído. No siempre funciona. Y prenderle fuego a las cosas no es una solución a largo plazo. Te veré en el infierno. Aunque me hace sentir muy bien. Lo que nos lleva a esta situación. Cuerdo, pero solo, o loco, pero siempre acompañado. Un momento de debilidad y una vez más estaré hablando conmigo mismo. Pero bueno, cuerdo o no, tengo un trabajo que hacer. Y bueno, quién sabe, todo empezó con una reseña y tal vez todo acabe con una reseña. O no lo haga. ¿Reconoces la música? No. ¿En serio? Bueno, ¿qué hay de los personajes? ¿Nada? ¿Nada te viene a la mente? Oh, por Dios, ¿dónde te has metido? ¿Qué nunca has visto Cowboy Bebop? Si respondiste que no a cualquiera de estas preguntas, una vez más, ¿en dónde te has metido? Bueno, vamos a poner un remedio en este instante. Ponte cómodo y prepárate para escucharme hablar acerca de uno de los mejores animes jamás antes hechos. Sunrise Inc. es un estudio bastante conocido por producir una buena cantidad de animes originales, varios de ellos lo suficientemente buenos para atravesar el gran charco y llegar a nuestros televisores, como Gundam, La Visión Escaflowne, Ronin Warriors, mejor conocido localmente como Samurai Warriors, y animes no originales como Inuyasha y Gintama. Solo para que quede claro, un anime original es el que no proviene de otro medio, como por ejemplo manga. Es un concepto que fue contemplado desde un principio para explorarse en una animación. Pero hay uno que no mencioné, uno que, muy en mi opinión, es el mejor en su catálogo. No es Code Geass, ese ni siquiera llegó a México. No, creo que no llegó, ¿verdad? Aunque me pareció ver por ahí en español, pero creo que fue un fandub. No estoy seguro. Cowboy Bebop. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Cowboy Bebop es uno de esos animes que nunca faltan en los tops de los mejores animes, o en tu top personal de animes favoritos. Si es que lo viste, por supuesto, ya que aunque es un anime que se transmitió en una gran variedad de cadenas televisivas por todo el globo, y está catalogado por muchos, incluyéndome en ese grupo, como una verdadera obra maestra, no es tan raro encontrar personas que han escuchado el anime pero no lo han visto. Y la razón es que, pues, a diferencia de animes más convencionales como Dragon Ball, Sailor Moon y Saint Seiya, que por su muy cuantiosa publicidad o repetidas transmisiones, muy repetidas transmisiones, es prácticamente imposible encontrar a alguien que no los conozca, estén o no involucrados con la cultura del anime. Desgraciadamente, cuando nos tocó a nosotros la transmisión de Cowboy Bebop, esta se hizo primero en el extinto canal de Locomotion, allá por noviembre del 2001. Y si su transmisión únicamente en un canal de cable no fuese ya una mala idea, Locomotion era un canal que no todas las empresas de cable tenían. Una muy mala idea para la difusión del anime, pero para Locomotion, acapararla en ese tiempo fue una muy buena inversión. Muchos niños volvieron locos a sus padres únicamente para tener el canal Sky. No solo por Cowboy Bebop, ya que Locomotion acaparó un montón de cosas buenas. Lástima por todos los que nunca tuvimos Locomotion, pero después de algunos años se tuvo una segunda oportunidad para verla, en un bloque llamado Toonami dentro de la programación de Cartoon Network, que por un tiempo fue uno de los canales con mayor contenido de anime. Animax, antes de mutar y convertirse en la cosa que es hoy en día, ya ni siquiera sé cómo se llama ese canal,
tuvo la oportunidad de transmitir Cowboy Bebop, ya que ese anime pasó de Locomotion a Animax. De hecho, muchas cosas de Locomotion pasaron a Animax. Pero si la memoria no me falla, no estoy muy seguro, si alguien sabe lo contrario es libre de corregirme. No transmitieron el anime, únicamente transmitieron la película. Pero bueno, no importa, ya está en Toonami, un bloque de Cartoon Network que es un canal mucho más accesible. Solo había un problemita pequeñito, pero que es muy importantito. El bendito bloque pasaba a la medianoche. Cuando finalmente este anime junto con otros como Trigon por fin estaban en un canal más accesible, ya que pues toda empresa de cable lo tiene, se les ocurre ponerlo en la madrugada. Ok, estamos de acuerdo que algunos animes como el propio Cowboy Bebop tenían algo de contenido controversial, como transvestismo, transexualismo. Soy lo que quieres que sea, soy lo que soy. ¿Puedes convertirte en un Charizard de naturaleza y ves perfectos? ¿Qué? Solo pregunto. Y por supuesto, pues, la violencia muy gráfica. Y ya saben cómo se ponen por este continente con cigarros y pistolas. Incluso en el propio Japón, la cadena TV Tokyo dejó de transmitir Cowboy Bebop por esas razones. Y eso que seguido parece no haber un estándar de censura apropiado por esos rumbos. Localmente hablando, en su tiempo sí fue material a considerar algo fuerte. Hoy en día esa violencia está aceptable. Hoy en día puedes ver animes como Parasite y sin siquiera pestañear. Tal vez sea cierto todo eso que dicen que los videojuegos y otros medios nos han insensibilizado hacia la violencia. No, nada. Pero aunque su contenido no era apto para todo el público, ponerlo en la madrugada fue una exageración. Creo que pasaba a la 1 de la mañana. Las 10 de la noche, tal vez las 11, es una hora más razonable. Pero desde Estados Unidos se ve una intención exagerada de proteger la moralidad de los niños. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y nadie puede culparlos por esa intención. Pero no debe ser a costa de opacar muy buenas producciones mandándolas a horarios tan poco accesibles para su audiencia objetivo. O con censuras que hacen que las cosas se vean torpes y a veces sin sentido alguno. No, hombre. Pegasus ha de haber cagado del miedo al sentir ese aterrador dedo índice sobre su cabeza. Además, no es por querer etiquetar a nadie, pero los niños de hoy como que ya no son tan inocentes como antes, ¿no? No sé ustedes, pero yo he llegado a pensar que tales ellos son mala influencia para mí. Amigos, ¿cómo están mis cazadores preferidos de 300,000 hurones, Es hora de su programa favorito con los últimos blancos que cazar. Cowboy Bebop, producido en 1998 por el director Shinichiro Watanabe, la escritora Keiko Nobumoto y la compositora Yoko Kanno, es un anime de ciencia ficción de 26 episodios dentro de un contexto western espacial. En un término más literal, pues vaqueros espaciales, donde en el año 2071 los humanos han establecido colonias en numerosos planetas y satélites del sistema solar, donde emergen igual de numerosos delincuentes, por lo que las autoridades decidieron establecer de nuevo a los cazarrecompensas, al puro estilo del oeste americano. Y el anime trata precisamente acerca de las aventuras de un grupo de cazarrecompensas espaciales, que a bordo de su nave el Bebop tratan de sobrevivir y solventar sus gastos, buscando criminales por todo el sistema solar. ¿Cómo está Morgan? Lleno de agujeros. ¿Qué problema? Ese era mi boleto para comer. Pero la desilusión la soportaré con la recompensa de 25 millones sobre su cabeza, señora. Visitando diferentes planetas y en algunas circunstancias especiales el planeta Tierra, mientras eventualmente exploramos a los personajes y su pasado durante algunas de sus aventuras. La estructura del anime, para tener tan buena reputación, de hecho no es muy ambiciosa. La mayoría de los episodios son autoconclusivos, ya que el anime no muestra mucho interés en tratar de contarte una aventura épica, como, no sé, salvaguardar la galaxia dentro de una sola historia compleja debajo del argumento principal de cada episodio. No sé eso, pero ojo, esto no significa que no esté ofreciéndote una gran historia. Cada episodio, o bueno, más bien sesión, que es así como lo manejan en este anime, es como una pequeña buena película de ciencia ficción. Sin embargo, eventualmente hay algunos capítulos en que se salen un poco del esquema del autoconclusivo para indagar en el pasado del personaje principal, Spike Spiegel. ¡Julia! ¿Dónde la puedo encontrar? Una mafia llamada Dragón Rojo, una misteriosa mujer llamada Julia, de quien continúa enamorado el personaje principal. En serio, es misteriosa, tuve que repasar 2 veces algunos episodios para entender su rol en este anime. Y un viejo compañero, ahora rival de Spike, llamado Vicious.
Mataste a tu benefactor y ni siquiera lo pensaste 2 veces. Era un perro que ya no mordía, por eso lo matamos. Y tú, amigo, eres igual. Un perro indefenso. Así que cada que el anime quiera ofrecerte una mejor historia de las que ya te ha ofrecido en cada sesión, va a recurrir a explorar ese aspecto que es su arco argumental más influyente y más atractivo. Por ejemplo, en la primera sesión, Asteroid Blues, o por su título local, Canción Triste para un Asteroide, hay unos flashbacks al principio del episodio que van a servir como gancho para llamar la atención de los espectadores. Pero el anime no te va a dar mucha información, de hecho, de plano no va a tocar el tema hasta la quinta sesión, la balada de los ángeles caídos. Y no vamos a volver a tratar el tema hasta la sesión 12, Jupiter Jazz. Esa es la razón por la cual afirmo que este anime no está muy interesado en mostrarte una sola historia pretenciosa. Su ganancia es que el anime no depende solo del Gran Cañón. Para eso tiene geniales episodios con tramas individuales bastante atractivas, especialmente para los amantes de la ciencia ficción. Además, eventualmente y con fines de desarrollar a los demás personajes y darle un poco de variedad al argumento del anime, también veremos capítulos explorando al resto de la tripulación, como Faye Valentine. Como dicen, el dinero es un regalo temporal del cielo. También dicen que el cielo no puede tocarse. La chica apostadora, materialista, egoísta, despreocupada. ¿Estás loca, amiga? Se te daré por el 80% de la recompensa. ¡Te daré 40% y ni un hurón extra! Entonces, buena suerte. Y fantasía sexual de muchos espectadores, no mientan. Todo el mundo sabe que es verdad. Con problemas de memoria, ya que ella estuvo en un tratamiento de sueño criogénico. Y al despertar ya está en problemas por un estafador. Así que como no me importa, me iré a ver qué puedo hacer. Adiós. Jet Black, quien es el personaje que balancea al resto de los personajes al ser el de personalidad más estandarizada. Más bien normal, sin rayar en lo aburrido. No es para ti. Vaya que tienes el corazón frío. Conmigo no es el mismo caso. Toma, es un regalo. ¿Un regalo? ¿Qué será? ¿Una cuenta? ¿De qué o qué rompí? Esos son los gastos que deberás cubrir por alojarte. Comienza a pagar pronto. De hecho, ese es el personaje que más me gusta escucharlo monologar. Cada que él habla tiene una facilidad tremenda para hacer que todo se torne tan profundo y tan filosófico que es fascinante. Cuando uno está en el espacio, las oportunidades de hacer dinero pueden ser pocas. Es lo duro de trabajar como agente libre. A veces se gana, a veces se pierde. Nunca se puede ganar siempre. Es el destino de la suerte. Es la manera en que todo se mueve. Pero a veces los humanos tentamos a la fortuna queriendo ganar más. Y es por eso que me encuentro en esta situación. Par. ¿Par? ¿Estás seguro? Sí, no, es non. La fortuna dijo que es par. ¡Ah, no! Él es un ex policía, más bien ex jefe de la ISSP, o Policía del Sistema Solar, con algunos asuntos pendientes que lo acosarán en un par de misiones. Ed, mientras que yo no esté, por favor ponle agua a mis bonsáis. ¡Sí! Bonsai con sal entre cal, a regar, a beber, a regar. Y Ed, la que los personajes, autores y actores de doblaje juran que es una chica. Tengo hambre. ¡Qué rico estuvo eso! Lo chistoso aquí es que lo que usualmente pasa en el anime es que un personaje masculino se ve demasiado femenino. En este caso, pues, fue al revés. Y con la voz de Isabel Martiñón, pues, es un poquito difícil armar el panorama total de su verdadera sexualidad. Pero no es cosa del doblaje, así se supone que debe sonar. De hecho, ese apartado es maravilloso en este anime. Les recomiendo enérgicamente ver este anime en español latino. Es impecable. Usan unos cuantos términos regionales, pero lo hacen muy poco, como regaderazo o ratero, y la verdad no suena del todo mal. ¡Ratero! ¿Por qué es tan difícil que me escuchen? Yo solo quería darme un regaderazo de 40 minutos. ¡40! Y el agua se terminó a la media hora. ¿Que nada funciona bien? Regresando a Ed. Ella es una chica hacker sumamente inteligente, pero bastante... Una promesa es una promesa. Prometieron hacerme parte del Bebop. ¿Quién eres tú?
serio, no. ¿Se murió? Rara, extrovertida, hiperactiva, excéntrica. Creo que no hay suficientes términos para describirla. No la exploraremos mucho, pero los autores tampoco se olvidan de ella. Pero vamos a hablar de uno de los puntos más fuertes de este anime, que es por supuesto la escritura. Algo que quiero denotar mucho en esta reseña es en la manera en la que avanza sobre sus líneas argumentales. A diferencia de prácticamente todo el anime, este no hace casi nada de énfasis ni sobreexpone puntos específicos de atención en la trama. Toda esa información que el anime usualmente le encanta desglosar de manera pretenciosa para hacer alarde de sus avanzadas técnicas de animación o haciendo episodios dedicados a esos puntos para hacer ver un poco más profunda la trama, Cowboy Bebop lo maneja trabajando como una historia de trasfondo, dándole al espectador solo la información que necesita y algunas pistas para que cada uno complete el panorama total de la trama. Pongamos un ejemplo. Cuando un anime es futurista, posapocalíptico, mágico o cualquier cosa que opere fuera de un mundo convencional, ¿qué es lo primero que se suele hacer? La mayoría opta por presentarte el mundo sobre el que se desarrolla la historia, planteándote la problemática de este mundo o explicándote alguna tecnología en concreto, o de plano relatándote algún dato histórico que el autor de la historia crea relevante que sepas antes de empezar a ver su obra. Cowboy Bebop no hace eso. Como dije, en el primer capítulo hay un ligero flashback sobre el pasado de Spike y nada más. Entramos de lleno a la trama del capítulo, aun cuando este tiene bastante por plantear, como por ejemplo las puertas que permiten un viaje entre planetas en un tiempo relativamente corto, varias tecnologías y sobre todo la gran tragedia de la Tierra cuando se destruyó la mitad de la Luna. De hecho, ese es un punto muy importante que usualmente todo anime contemporáneo optaría por sobreexponer antes de arrancar con el anime, ya que de ese desastre deriva mucho del estilo de vida que vemos a lo largo del anime. Sin embargo, es importante que sepan que toda esa información sí es revelada, justo en el momento que necesites saberla. Así es como lo hace Cowboy Bebop, pero en ningún momento estoy afirmando que sea la manera correcta o absoluta de hacerlo. Como escritor, cada quien opta por un estilo para exponer su historia, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La que tú uses y te sirve, esa es la correcta. La ventaja de exponer la trama como un relato es que tienes todo el tiempo restante del anime para experimentar con los personajes o experimentar algún tipo de plot twist o algo así. Lo triste es que actualmente ese tiempo extra se suele aprovechar, entre comillas aprovechar, en fanservice y clichés de anime, que es una de las desventajas de este estilo. Te quemas lo mejor en la exposición de la trama y pues necesitas algo con que retener la atención de la audiencia. La ventaja del estilo de Cowboy Bebop es que conforme avanzas en el relato dosificas los puntos de interés de la audiencia, y si en algún punto, por alguna razón, necesitas cambiar un poco el argumento que tenías planeado al principio, puedes hacerlo, y no caes en el problema de la inconsistencia, ya que nunca habías tocado ese tema antes. La desventaja es que si pierdes al menos por poco que sea el timing para revelar el trasfondo, si no lo haces en el momento indicado, la historia se hace incomprensible. En pocas palabras, en Cowboy Bebop, después de unas 4 sesiones, será muy poco lo que sepas y comprendas el concepto de Cowboy Bebop. Pero al final de los 26 episodios, y si pusiste atención, vas a ser capaz de armar una pequeña tesis de todo lo que aprendiste de los personajes y la historia en general del anime. Pero, ¿eso es lo que hace que el anime de Cowboy Bebop sea tan bueno? Sí, pero solo en parte. Esta manera de avanzar las tramas no es única de Cowboy Bebop. Otros autores lo han hecho en el pasado, como por ejemplo Leiji Matsumoto con Wii Millennium. Lo que hace que Cowboy Bebop sea un anime tan memorable es un esfuerzo en conjunto de todos los elementos de esta producción, y sobre todo la atención al detalle. Ay, Jet, ¿sabes qué son las 3 cosas que más odio en el mundo? No. Los niños, los perros y las mujeres avaras. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Las 3 cosas se subieron a nuestra nave. ¡Ed ama el pioco! Y no logramos una recompensa por esto. ¿Qué cosa? ¿Eres una niña? La gente de la Tierra es muy rara.
Por ejemplo, retocando un poco más el desarrollo de personajes y el diseño de los mismos, una de las cosas que explora Cowboy Bebop son los conceptos filosóficos como el existencialismo y el constante sentimiento de soledad de los personajes. Aun cuando los cuatro sean compañeros, socios y a veces hasta amigos, cada uno lidia en privado con su soledad. No soy el único. ¿Qué? Yo casi no tengo estos problemas, pero no hace mucho tú casi pierdes todo por una mujer. Pero yo la dejé ir al final. Está bien, solo prométeme que te vas a cuidar. Y en momentos de peligro rara vez cuentan con la esperanza de ser rescatados por uno de sus compañeros. Dentro de su propio mundo, dentro de la cabeza de cada uno, están totalmente solos y por su cuenta. Dime cómo fue que perdiste tu brazo. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Nada. En otras palabras, tienes miedo de hablar. Es una calle de 2 carriles. Aunque un compañero a veces se aparezca para ayudarlos y les muestre lo contrario. La parte asombrosa es que aunque todos los personajes están unidos y comparten ese mismo sentimiento, ya que cada uno de ellos carga en su espalda una piedra gigantesca de culpa o simple incertidumbre por no conocerse a sí mismo, ninguno de ellos se llega a sentir remotamente similar a otro personaje, ya que el núcleo de cada personaje nos regala diferentes perspectivas de cómo lidia cada uno de ellos con su propia soledad, ocultándola bajo falsas máscaras de alegría o despreocupación. Y otros teníamos una voz en nuestra cabeza que, aunque no es real, nunca falta con quien platicar. Fondo, 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 fondo. Efectivas para que el anime no solo sean lágrimas y dramas, sino que tenga también su gran rato de humor y su gran rato de acción, que es también de lo más atractivo. Watanabe y Toshihiro Kawamoto, el diseñador de personajes, le atribuye el éxito del excelso desarrollo de personajes a tomar bases de personalidades reales. Algunas de ellas salieron, según Watanabe, como una extensión de su propia personalidad. Otra cosa bastante destacable es que muchos de estos atributos que suelen ser exclusivos de los personajes principales también los encuentras en varios personajes de soporte. Eso es una parte muy importante que hace los episodios, más bien las sesiones de Cowboy Bebop experiencias más completas, que hace muy difícil olvidar a los personajes de cada episodio. ¡Ay! ¿No puedes quitar ese maldito ruido? En mi camión se siguen mis reglas y se escucha mi música. Y esto no es un maldito ruido, es heavy metal, música celestial. En algunas ocasiones vas a sentir hasta pena por el pobre infeliz que le tocó morirse en el capítulo. Otro atributo muy importante, de hecho, es el que más vuelve loco a los fans, es su música. Yoko Kanno es la compositora de prácticamente todo el apartado sonoro de Cowboy Bebop. Junto con un grupo japonés de jazz y blues conocido como los Seatbelts, creó varios temas de diferentes géneros para el anime, siendo el jazz, creo que es algo obvio, el que más constantemente acapara este apartado. De hecho, la música es tan importante para Cowboy Bebop que a manera de detalle en los títulos de los episodios, bueno, más bien las sesiones, algunos llevan como nombre el título de alguna canción famosa, como Bohemian Rhapsody, My Funny Valentine o Sympathy for the Devil. Y cuando no era posible usar el nombre de alguna canción por el contexto del episodio, lo que les gustaba hacer en general era combinar algún estilo musical con el tópico del episodio, como por ejemplo Ballad of Fallen Angels, Heavy Metal Queen o Vals of Venus, entre muchos otros más. Volviendo a retomar la escritura del anime, que es algo que he hablado mucho de ella a través del desarrollo de personajes o del progreso argumental, quiero hacer énfasis en una última cosa. Dentro de su estilo narrativo, adoro la sutileza con la que cambiamos atmósferas, de una cómica a una de acción, a una con aires de filosofía o una dramática melancólica. De hecho, cuando otro anime, en su mayoría cómico, quiere hacer un contraste entre sus estilos narrativos, suele recurrir al método de Cowboy Bebop. Sé que nunca quisiste acompañarme, que mis sueños no eran los tuyos. Es por eso que te ofrezco esto ahora. Esta es la última oportunidad que nos da la vida. 本当に昔の夢なのかわからねえ。何せ俺は。その話はやめて。すまねえ。ただな、なぜか妙に懐かしいような、愛おしいような、そんな気持ちになるんだよ。
Lo que me lleva a comentar otra cosa. El que este anime sea tan popular en Estados Unidos, casi todos se lo atribuyen a que su contexto es muy americano. Con eso del western espacial, vaqueros, cazarrecompensas, varios personajes se sienten muy americanos y por supuesto la música. Pero no creo que eso sea todo. Quién sabe, tal vez únicamente me estoy negando a creer que cosas tan superficiales es lo que maravilla a las personas con Cowboy Bebop. La música no lo discuto, pero creo que lo que hizo el truco aquí fue su estilo narrativo, y es que no se parece mucho al de un anime. Siempre tratarán de aprovecharse de ella. Cuando ven a alguna mujer sola, piensan que es una presa fácil y se lanzan contra ella. Es así en el amor, es así en la guerra. La cosa que siempre sale a brillar y caracteriza un anime de cualquier otro medio de entretenimiento animado es la excentricidad y el énfasis que estos hacen a sus personajes. Y lo más cercano a esa excentricidad japonesa que tiene Cowboy Bebop es el personaje Ed, y nada más. En cuanto a las énfasis en personajes, eso es algo que prácticamente no hace, y eso no es bueno del todo. Cuando un personaje tiene alguna debilidad o ventaja, o algo que le dé cierta singularidad en contraste con el resto de los personajes, ya sea para hacer más atractiva la trama o simplemente para definir un personaje, los animes suelen hacerle bastante énfasis a ese aspecto. Y eso es algo que a veces sí es necesario, como por ejemplo en el anime Parasite. Y el ejemplo de hacer nada de énfasis prácticamente es Cowboy Bebop. Y esto es una relativa debilidad. Debes poner mucha atención al anime. Este es un anime que no puedes ver mientras haces otra cosa, mientras haces la tarea o mientras platicas con otra persona. De hecho, personas que no pusieron atención en la sesión 6, Simpatía por el Diablo, tienen una reacción más o menos así cuando Spike explica cómo ve el mundo. Es por este ojo que sé lo que estás pensando y sé que no me dispararás. Es una bendición y es una maldición. Porque con este ojo lo puedo ver todo. Y en este ojo tengo grabadas imágenes que no quisiera volver a ver. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. La respuesta es que tiene un ojo biónico, un ojo artificial, pero es muy fácil perder ese dato, ya que eso únicamente se vio en un flashback en la sesión 6. Al principio no importa mucho y pues nadie lo nota, pero ese hecho adquiere mucha relevancia en los capítulos finales de Cowboy Bebop. Pero dije relativa debilidad porque lo único que tienes que hacer para ni siquiera notarlo es ponerle atención al anime. Cosa que, como he dado a entender mucho en esta reseña, es algo bastante sencillo de hacer. Pero sí debo dejarlo como una relativa debilidad, porque aunque es una respuesta que el propio anime te da, aún así hoy en día puedes encontrar foros que tratan de responder qué fue lo que quiso decir Spike con sus ojos y todo eso. Sin embargo, aunque no encuentro fallo alguno con este anime, con excepción de este cuestionable punto débil, sí hallé dos cosas que sí son debilidades definitivas. Uno es que a veces tienden a exagerar o sobredramatizar. Por ejemplo, en la sesión 5 lo vimos enfrentar a un grupo liderado por vicios de la organización de Dragón Rojo que secuestraron a Faith. Spike la salva después de hacerse de todos los hombres armados y lidiar con el propio Vicious en persona. En la siguiente sesión, la 6, debe tener a un niño que puede que sea inmortal, está armado, sí, es peligroso, sí, pero no deja de ser un niño. Si bien, ok, no puede matarlo más que con una bala especial y solo hay un tiro, puede al menos someterlo. Estoy seguro que puede lidiar con una sola persona armada que, si sea o no inmortal, sigue siendo un niño. Sin embargo, los personajes reaccionan y dramatizan como si fuese a enfrentar al propio Satanás. ¿Qué pasa? Esto no me gusta nada. Podría ser tu último trabajo y quiero ver tu cara. Es como si yo me despidiera de todo lo que quiero y llamo cada que voy a la tienda por unas papitas. La segunda grieta en esta armadura que quiero exponer es que a veces, de hecho solo pasó en 2 o 3 episodios, lo que es una cantidad muy pequeña y por lo que es casi inofensiva, es que a veces las tramas avanzan de manera muy vaga y desprovista de detalles. Como al final, que no le vendría mal un epílogo, que por cierto notaron que Gantz se plagió ese final. Bueno, en un ejemplo un poco más cercano, en la sesión 1 cuando está cazando a Asimov, te diré que eres mejor como ladrón, Spike. ¿Cómo es que Asimov supo su nombre? No es un plot hole, por lo que tampoco es un error, ya que esa clase de preguntas se pueden responder asumiendo un par de cosas viables en el argumento. Siguiendo el mismo ejemplo, él pudo haber sabido su nombre porque esa droga, la que estaba traficando,
es algo que también tiene involucrado Vicious, así que a lo mejor una conexión hubo por ahí. Otra explicación podría ser que todo el tiempo fuera de cuadro que pasaron Spike y Katarina, se pudo haber presentado y ella luego le dijo su nombre. Son cosas que podemos asumir, pero que el anime debería dejarte en claro. Pero una vez más, son solo grietas en la armadura que no se cobraron ningún tipo de daño relevante al concepto de Cowboy Bebop. El único pecado de Cowboy Bebop es dejar al público con ganas de más. En serio, un pequeño epílogo era mucho pedir, pero como es costumbre, hubo otros medios para contar más historias de Cowboy Bebop. 2 videojuegos, un scrolling shooter para PlayStation y uno para PlayStation 2 llamado Cowboy Bebop Suigoku no Serenade, que nunca llegó a América, pues su salida terminó siendo cancelada. También el manga no se podía quedar atrás, y una serie llamada Cowboy Bebop Shooting Star de solo 2 volúmenes, escrito por Ken Kuga, basado en los personajes originales, eventualmente fue publicado. Pero sí hicieron sus respectivas modificaciones desde el diseño de los personajes hasta el núcleo de los mismos. Esto con el fin, supongo, de adaptarlos para hacerlos más atractivos a la demografía que estaba apuntando ese manga, shoujo. No me malentiendan, el manga no es malo, es algo que pueden leer y no van a sentir que le robaron la vida. Para hacer una obra planeada 7 meses antes de que el anime saliese al aire y publicada solo un mes después de estrenarse el anime en TV Tokyo, no es una mala adaptación, pero no sé, no se siente como Cowboy Bebop. Para empezar, la escritura de este manga está muy estandarizada, vas a sentir que esto ya lo has leído anteriormente. Y sí tiene esa excentricidad japonesa que el anime no tiene. Honestamente no es algo que yo recomiendo leer, ya que en realidad no se están perdiendo de nada. Una segunda serie manga llamada simplemente Cowboy Bebop de 3 volúmenes, escrito por Yukata Nanten, salió casi a la par cuando el anime terminó. Y a diferencia de Shooting Star, sí se siente como si estuvieses leyendo aventuras de Cowboy Bebop que por X o Y razón nunca fueron animadas. Vamos a hacer un punto y aparte para comentar algo que llamó mucho mi atención. Hay varios sitios web donde se debaten el hecho de que los mangas de Cowboy Bebop sean shoujo. No sé de dónde viene esa información, pero parece ser algo oficial, no parece ser algo solo de la Wikipedia. Muy en lo personal de alguien que leyó los mangas, Shooting Stars tal vez sí sea un poco shoujo, sí tiene sus elementos, así que no voy a discutir mucho el que está apuntando a esa demografía. Por otro lado, el segundo manga, el Cowboy Bebop, ese definitivamente no es shoujo. Por último, pero no menos importante, está la película. Soy un humilde cazarrecompensas. Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door, o conocido localmente simplemente como Cowboy Bebop la película. Aunque la película salió casi 2 años después de finalizar el anime, tristemente no es el epílogo que a muchos nos hubiese gustado que fuese. Es una historia ubicada en alguna parte de la continuidad del anime. Lo primero que van a notar es la triste ausencia de Genaro Vázquez como Spike, siendo ahora Yamila Tala su reemplazo, pero el doblaje no baja la calidad ni un milímetro. Pero sí es un poco difícil después de 26 capítulos acostumbrarse a la voz de Ayoria. Disculpa, Jet. ¿Qué? Dijiste 3, no 4. ¡Dejen sus armas en el piso ahora! La mala información se utiliza con enemigos y con aliados. No me vengas con esa basura del arte de la guerra. ¡Tírenlas! Y tú, te tardas demasiado en ir al baño. La película nos cuenta la historia de un bioterrorista llamado Vincent, que planea aniquilar a toda la humanidad de Marte, usando una tecnología a la que él y una ex compañera llamada Electra son inmunes. Él por un previo experimento al que estuvo sujeto y ella por intercambio de fluidos. Como ya saben, besarse o compartir un cepillo de dientes. No tiene que ser algo sexual, no sean mal pensados. Obviamente esto pone un estado de emergencia a Marte, por lo que ponen una recompensa bastante jugosa de 300 millones de hurones. No tengo idea cuántos hurones equivalen a un peso, pero esos ceros después del 300 se ven muy bonitos. Y es así como los cazarrecompensas del Bebop se ven involucrados. Ok, primero esta película tiene casi todo lo que hizo grande Cowboy Bebop. Aún así, cuando se expuso a una recepción más general, no solo de los fans del anime, recibió un par de pulgares hacia abajo. Y eso hizo que muchos quieran etiquetar la película como una obra infravalorada. A lo que yo tengo que decir que no lo creo así. Creo que fue valorada por las personas que tenía que ser valorada. Pero hablando de una crítica más general, siento que sí recibió la calificación que merecía. O sea, todo está presente, la música, la acción, el humor, la buena escritura de los personajes, la escena que muchos deseaban ver antes de partir de este mundo. Sigan negándolo todo lo que quieran, pero ustedes y yo sabemos que es verdad.
Créanme, adoro esta película con muchos de ustedes, pero con fines de crítica hay que admitir que tiene sus fallos. En primera, el plan del villano le hace falta sustancia, o sea, sí, los globos van a explotar y van a matar de una manera horrible a la humanidad, disculpe por sonar un poco insensible, pero ¿y luego qué? Sí, será una masacre legendaria, pero el objetivo del villano no era solo el genocidio así sin fin, sino dentro de su significado filosófico y de su propia psique, como la experiencia de la única verdad y cosas así. En sus propias palabras, ¿hay una línea indeleble que divida la cordura de la locura? ¿O se mezcla la una con la otra con el menor giro de los acontecimientos? Eso pronto lo averiguaremos. Que el mismo mundo está loco. ¿Por qué no vienes conmigo? Cuando todo haya terminado, tú y yo seremos los únicos que quedaremos. Debes estar bromeando. pero eso es argumentalmente débil cuando recuerdas que hay colonias espaciales llenas de humanos. Y cuando la humanidad de este universo ya se enfrentó a un colapso mundial donde la mitad de la luna se destruyó, arrasando con una buena parte de la Tierra, ese plan suena muy poco impresionante. En segunda, la película debió hacer un esfuerzo para llegar al público que no conocía del todo el anime, con un poco de desarrollo extra de personajes. No mucho porque aquí no tocamos cosas como el pasado de Spike o Fade, pero lo suficiente como para que el nuevo público entendiese el panorama que explora la película, cosa que es viable porque la película dura casi 2 horas. Alguien ajeno al anime ve a Fade y solo ven la típica chica sexy egoísta poniéndose en la típica situación de peligro para, por alguna razón, le crezca una moralidad salida de quién sabe dónde. Cada que veo esta película con alguien que es ajeno al anime, debo hacer pausa en puntos como estos para explicarle cómo está la cosa. Es más, lejos de poner un remedio, la película hace que 2 de los 4 personajes, Ed y Fade para ser específicos, queden en roles de personaje de soporte, rayando casi en personaje secundario. Oh, siento las piernas pesadas como... Oh, hola. ¡Ed lo encontró! Tal vez suene que le estoy pidiendo mucho a la película, pero no le estoy pidiendo nada que no haya hecho ya en los episodios del anime. Eso es lo que redujo la apreciación de la película ante la crítica en general. Solo lo comento para que entiendan un poco el panorama de una crítica justa hacia la película y no de un fanboy del anime. De igual manera, como dije anteriormente, para todos los seguidores de Cowboy Bebop, incluyéndome a mí en ese grupo, es una grandiosa película. O sea, Cowboy Bebop no se trata acerca de historias épicas o combates impresionantes. Que los tiene, por cierto. Lo único que realmente necesita es que la trama no sea superficial, y no lo es, ya que aún tiene esos significados filosóficos y de existencialismo en el plan y las motivaciones del antagonista, y de otros personajes. Por lo que en esta película, así como en el anime, seguimos explorando esa área de nuestra humanidad que es el sentimiento de soledad, y nuestra propia perspectiva del mundo. Incluso la película deja un mensaje al final como en algunos episodios del anime. Era un hombre que vivía en sueños. Así era él. Estás viviendo en el mundo verdadero. Si creen que ya no necesitan ver el anime por todo lo que he dicho y porque indagué en algunos episodios, créanme, no les he dicho casi nada de la trama. Así que pues si hay personas que aún no han visto este anime, pues a esta altura del video la invitación ya sale sobrando. Simplemente no se priven de ver uno de los mejores animes que existen, si en verdad se creen fanáticos de este tipo de entretenimiento. Y pues sin más que decirles, yo soy Saiko, y nos vemos en el próximo video. La cordura está sobrevalorada.